Listo. Mi nombre es Joman Fuentes, estudiante de primer semestre de Administración de Empresas en la UNAP. A continuación, aquí tenemos al profesor Armando Araya, el cual nos responderá unas preguntas muy amablemente de cultura política. Profesor, ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Estado, nación y gobierno. Bueno, la relación que encuentro es que en el Estado, pues, del Estado hacemos parte todos, las personas, las organizaciones, las distintas instituciones que el hombre escoge para orientar los destinos de una nación, y ahí está la relación con la nación. Y en el gobierno, pues, se hace parte de aquellas entidades que nosotros como ciudadanos, como Estado, como nación, escogemos para que nos representen. De manera que esas podrían ser pues las relaciones que hay entre esos tres conceptos. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? Bueno, son dos elementos bastante diferentes. Por un lado, la participación política pues implica que todos los entes, todas las personas tengamos la posibilidad de ejercer ese derecho de gobernar y que nos gobiernen de manera adecuada. Pero ya la democracia implica el hecho de poder participar. Y no en todas las naciones se dan esas posibilidades democráticas de todos poder participar en política. Profesor, ¿qué define usted como política? El arte del buen gobierno. A eso me uno cuando escucho la palabra política. El arte del buen gobierno. Para usted, ¿cuál es la diferencia entre política y lo político? Bueno, la política, como decía, es el arte de buen gobierno. Pero si nos vamos ya al término lo político, pues creo que es un término que ha caído bastante en mal uso, digámoslo de esa manera, para referirnos a ellos de manera un poco sin irse a los extremos. La parte de lo político se ha convertido pues ya en una situación de poca utilización, porque pocos son los que ejercen la política dentro del campo del político. ¿Qué elementos componen la cultura política, profesor? ¿Qué elementos componen la cultura política? Bueno, yo desearía que dentro de la política, sobre todo en nuestro medio, tuvieran en cuenta aspectos como los valores tan alejados hoy de nuestra realidad política. La honestidad, la honradez, la tolerancia, deben ser elementos que hacen parte de la política, pero que hoy brillan por su ausencia. ¿Qué elementos involucra al ser ciudadano y cómo definirías los derechos y deberes del ciudadano? Todos tenemos deberes y derechos. Nuestros derechos terminan donde comienzan los de los demás. Pero así como exigimos derechos y que se nos cumplan en una sociedad, también tenemos deberes que cumplir. Y muchas veces pues exigimos los derechos, pero nuestros deberes no los cumplimos. De manera que eso pues lleva a una relación de doble instancia, y si exigimos derechos, también debemos cumplir con nuestros deberes como ciudadanos. Muchas gracias, profe. ¿Listo? Muchas gracias. Nos encontramos con el ingeniero Padra Ricardo. Ingeniero, ¿qué diferencia, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Bueno, la diferencia y las relaciones que hay es la siguiente. Estado es una porción de tierra rodeada por una frontera. Nación es toda la población que la conforma. ¿Qué definición, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? Bueno, la participación política es todo aquello que involucra a los entes que tienen que ver con las elecciones, etcétera, etcétera. Y democracia es el acto que hace la ciudadanía para elegir a sus gobernantes. ¿Cómo define usted política? La política es una disciplina que se encarga de corregir las leyes para la conformación y una formación adecuada para la gobernabilidad de una nación. Para usted, ¿cuál es la diferencia entre política y lo político? La política es el arte y la manipulación de las masas con un fin. Y lo político es
todo aquello que involucra a la política teniendo en cuenta su gobernabilidad. ¿Qué elementos componen la cultura política? La cultura política la componen todos los entes aquellos que conforman una sociedad, tales como las acciones comunales, el bienestar familiar y los entes de participación ciudadana. ¿Qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definiría los derechos y deberes del ciudadano? Bueno, el ser ciudadano es estar inscrito con una documentación ante una nación, y sus deberes son tener en cuenta que los derechos del uno terminan donde comienzan los de los demás. Muchas gracias, ingeniero.